Bueno, pues yo me llamo Fredesvinda Sánchez González, alias La Tarabica. Un apodo de mi padre, Luis Tarabica, un marinero de bajura de lo más humilde y una madre que vendía pescado por la calle. Tengo 4 hermanos, maravillosos todos. Yo siento orgullosa de mis hermanos porque a pesar de venir de una familia tan sumamente humilde, pues hoy que obreros de a pie y de humildes trabajos tengamos todos un piso, para mí es una gloria. Rodrigo Cuevas, qué ganas tenía, qué placer conocerte y qué ganas tenía de verte. Igualmente, y además también. Aquí en tu tierra, en Sison. Por cierto, qué pendientes más bonitos que llevas. ¿Viste? Sí, sí, maravilloso. La joyería tradicional que está muy desprestigiada, no la usamos, como toda la indumentaria. Bueno, eso haces tú, coger lo tradicional y renovarlo. Por cierto, que acabamos de escuchar a Fredesvinda Sánchez González, La Tarabica. ¿Quién era? Pues mira, La Tarabica era una muller de aquí de Cimavilla que cuenta, yo la descubrí a raíz de una novela de Pilar Sánchez Vicente y bueno, yo no la conocí realmente, pero escuché sus audios, estos audios que acabamos de escuchar, y una muller que conoce muy bien la historia de Cimadevilla, conocía muy bien la historia de Cimadevilla. El barrio de pescadores de Sison. El barrio de pescadores de Sison, porque a través de ella pasó todo alrededor de Cimadevilla y ahora vamos a conocer a Ida, La Tarabica, que es su hermana, la hermana pequeña, la única que queda de las 3 hermanas que eran, y bueno, que también conoce mucho de la historia de Cimavilla. Bueno, pues aquí la tenemos, a esta mujer tan hermosa, tan guapa, tan estupenda. Ida, ¿cómo está usted? Pues muy bien, ¿y usted? Encantado de conocerla. Igual digo. ¿Por qué estamos aquí, en este refugio antiaéreo? Pues para recordar el refugio, a mí recuérdame el tiempo de la fame, recuérdame todo. Porque yo aquí, claro, cuando lo dejaron abierto, era cuando ya no había nada, porque yo no viví en realidad lo del refugio. Sí, usted nació después. Yo nací en el 40. ¿Pero jugaba usted aquí después? Sí, entrábamos aquí y los marineros tienen guardado aquí material, porque estaba abierto y esto estaba abandonado y yo sé que jugábamos y entrábamos y pegábamos como una pared y alguien siempre decía un fantasma y salíamos corriendo. Salíamos corriendo para aquí y estábamos, y yo hoy estoy emocionada de ver esto abierto porque estoy viendo esas paredes. Y se está imaginando, está usted viajando en el tiempo. Estoy viendo la reja esta y está recordándome tanto. Sentábense les viellines aquí el refugio, ahí sentada yo con mi abuela. Bueno. Y esto oye un recuerdo. Y esa rambla, cuando venía mi padre de la mar, y mi madre me decía, Fía, cuando venga tu padre, di que no comiste. Porque mi padre era el clásico marinero, como eran todos de aquella, que ganaban 5 y daban 2. Y yo iba para mi padre, cogíame al pantalón y decía yo, papá no comí, como un disco rayado, Hasta, bueno, para ver si soltaba más perres, pero yo recuerdo aquella rampla en aquellos tiempos, esa escalerina, ay Dios mío, con mi abuelina ahí arriba, les mullerines ahí sentadas, y este refugio, que al principio teníamos sin miedo, porque decían que si había muertos, que si no sé qué, pero luego cuando lo abrieron y vimos la puerta abierta y mirábamos así los guajes que andábamos por aquí corriendo siempre, entrábamos a jugar. Sí. Y entonces son recuerdos, mira, son recuerdos. Bueno, ¿qué viaje en el tiempo vamos a hacer hoy? Su padre, por cierto, pescador y herido en bombardeo. No, mi padre tiraron y fue herido en la plaza del ayuntamiento. Ah, ¿cómo? Tiraron y 2 tiros. Ah, mira. Porque mi madre y mi padre eran de izquierdas. Bien rojos que eran, ¿no? Mucho. Tanto que mi madre subía por los tejados de Cimadevilla a dar comida a los paisanos que estaban enterrados, que estaban encerrados en los pisos. Y tenía una cosa, tenía un don mi madre, que caía bien a los de derechas y a los de izquierdas. Y avisáronla. Dijeron, y Tarabica, tienes que marchar porque van a por ti. Y por eso se fueron ustedes. Y entonces por eso largamos de aquí. Y entonces en vez de tirar como tiraron otros que fueron más lejos, ella tiró y fueron para Barcelona. Y en Barcelona ellos no sé cómo se enchufaron en algo de aceite. Pero luego empezaron a bombardear y ya tuvieron que marchar para el NE. Y fue donde estuvieron, en el campo de concentración. Eso me lo cuenta usted después. Vale. Vamos a dejar para entonces algo de emoción de la historia. Estamos hablando todo el rato de Cimavilla. Que luego ella tuvo que escapar para aquí también, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque se querían quedar conmigo. Amiga. Los dueños, donde ella fue a trabajar a Marsella. ¿Ah, sí? Mi madre, antes de venir para acá. Ya verás lo que te cuento. Sí, hay una historia que vamos a ir desenredando, tirando del hilo de la historia. Hablamos mucho de Cimadevilla, Rodrigo. ¿Por qué es tan importante ese barrio que representa?
Bueno, Cimavilla y el barrio más popular de Xixón, ¿no? Y el barrio donde sucedieron muchas cosas. Era un barrio muy pobre, muy popular. Muy prove, muy prove. Muy prove, muy prove. Era un barrio de pescadores, ¿no? Sardineres, como mi madre, sardineres. de caja de pescado. ¡Hay Sí. bocartes! ¡Hay De sardines! llevarlo así al hombro. No, a la cabeza. A la cabeza lo A la llevaba. cabeza. Y cuando yo era pequeñina, ¿Mm? mi madre metíame en el tranvía, ella iba a la calzada vendiendo, y mi hermana en la puerta de la Plaza del Sur, bueno, sardineres de caja. Y iba mi madre al tranviario, había tranvía, y iba para allá, decía, ¡ay, Moreno! Llévesme a la Mifía hasta Las Candelas, un bar que hay en la Sí. calzada, y métesme esta caja de pescado y luego allí bájesmela. Y mi madre, el tranviario, cogía y lo, tarabica, ¿cómo no lo voy a hacer? Bajábame las cancelas, yo cuidaba ya a mi madre el pescado, y luego ella, cuando acababa aquella caja, venía, cogía la otra caja y a vender, Y a otra vender vez. más. Iban desde Gijón con una caja de pescado en la cabeza, hasta que salieron los famosos carros, que luego llevaban unos carros. Vaya vida que tenían, Vaya sobre vida. todo las mujeres. Las ¿eh? mujeres. De hecho, vamos a hablar mucho de las mujeres, que fueron también parte de esa resistencia Joder. antifascista. Hoy, Joder. en un programa que se va a emitir el 20N del año 20, qué mejor sitio que el refugio antiaéreo, emblema de lucha antifascista, y el barrio de Cimadevilla, que es un símbolo de esa resistencia y de la diversidad y de la alegría y de las mujeres. Con ellos, con la Tarabica y con Rodrigo Cueva, vamos a hacer un programa recorriendo esas calles de la memoria, que por cierto, creo que tenéis una canción de pescadores que viene muy a propósito aquí en el puerto cantar en este momento. Hombre, hay una canción que es muy de Cimavilla, ¿no? Que Muy es la de ahora pescadores. ya sabes, y encima Villa. Claro, que dice, aún no ha salido el sol, el suelo brilla, bajo un suave orvallar, cima de villa, pisada recia, en la madrugada, la barca espera, llegó la hora de ir a la mar. Pescadores de la tierra verde, aún no ha salido el sol, el suelo brilla con un suave orvallar, cima de viña, pisada recia, en la madrugada la lancha espera, llegó la hora de ir a la mar. Pescadores de la costa verde y bella, pescadores a la mar que está serena, pescadores, aunque todo el mundo duerma, en el mar está tu vida, aquí tienes tu faena. Y la 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 la. Ya vienen de fanear los pescadores después de faenar, con mil sudores vienen alegres con su cantar, traen buena pesca y en tierra espera el dulce hogar. Pescadores de la costa verde y bella, pescadores a la mar que está serena, pescadores que aunque todo el mundo duerma, en el mar está tu vida y aquí tienes tu faena.
Qué maravilla. Gracias a la magia de la radio nos hemos teletransportado desde las calles de Cimadevilla al espectacular Teatro Jovellanos, sede del Festival Internacional de Cine de Sisón, motivo por el que Carne Cruda está aquí. Ellos ponen el dardo en la mirada y nosotros vamos a empezar poniendo la guillotina de cine con la que comienza siempre el programa. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Impresiona mucho ver este teatro, este gran teatro vacío, pero aquí estamos a pesar de la pandemia, emitiendo para poner luz en estos días oscuros y para acercarnos desde la distancia a quienes estáis al otro lado. Es un placer estar en el Jovellanos, nombre que representa la Ilustración en un día tan señalado para los que gritaban ¡viva la muerte y muera la intelectualidad! Vamos a resignificar este 20N que celebran los fascistas con una celebración de lo contrario, de libertad, diversidad, insumisión y fiesta, que hay mucho de eso en nuestra película de hoy. El escenario, ya lo hemos dicho, es Cimavilla o Cimadevilla, barrio de pescadores, de bullicio en las calles, vida agreste y gente llana a pesar de las empinadas cuestas. Lugar que resiste a la invasión de las franquicias que están convirtiendo a nuestras ciudades en centros comerciales idénticos pero sin identidad. Nuestros protagonistas son, ya los habéis conocido, las Tabaricas y Rodrigo Cuevas, el Prince de Verdiciu, el Freddie Mercury obetense, el Tino Casalastur, músico brillante, intérprete genial, marino intrépido, que pesca en muchas aguas y pez que nada por libre, y lo mismo se pone un corpiño con unas madreñas, unos zuecos, que te mezcla el acordeón con la disco o el folk con una rave. Así es él. En su último disco, esa obra maestra que se llama Manual de Cortejo, le rinde homenaje a Cimadevilla y al otro gran personaje del barrio que será nuestro protagonista, Rambal, gay, transformista y símbolo de la libertad sexual en pleno franquismo, asesinado hace algo más de 40 años. Rodrigo y otros artistas le han rendido homenaje este mismo 2020. Nosotros también le vamos a recordar este 20N del 20 que vamos a convertir en Día de la Memoria de la Diversidad y la Resistencia alegre y luminosa, femenina también, no solo masculina y guerrera. Día de resistencia porque el Festival de Cine resiste al coronavirus, resiste la República Independiente de la Radio a cualquier virus y resiste Cimavilla a la uniformidad como resistió Sisón a los uniformados. Criámonos todos así, pero mira, hay una cosa que la gente está muy equivocada. Yo no tengo ningún certificado de estudios, no, porque fui a la escuela a los 6 años y a los 7 ya me licenciaron a trabajar, o sea que no me tocó ir a ninguna escuela. Pero la calle, yo siempre lo digo y no canso de decirlo, no te da un diploma, no te da un graduado, fuimos muy explotados. Esto era primavera, verano y otoño. En el invierno mi madre echábamos a servir a las casas. Tengo de subir al Cimadevilla, literalmente la cima de la ciudad, el barrio alto de donde eran los tabaricos, la tabarica, la Fredes, los tabaricos eran... que he dicho, estoy diciendo taba y es tara. Muchas gracias por la corrección. La tarabica, los tarabicos, la tarabica a la que escuchábamos, Fredesvinda Sánchez González, vendedora de pescado, personaje emblemático del barrio y hermana de Ida, la última de los tarabicos. Ahora lo he dicho bien, ¿no? Sí. ¿De dónde viene el mote? Era mi padre el tarabicu. Era mi padre el tarabicu, pero luego la que llevó el nombre para arriba fue mi madre. Sí. Y mis hermanos y todos, hasta la mi nieta. Me han contado que el tarabicu es una especie de aplique que se pone para cerrar o abrir Que puertas. sí, que teníamos nosotros en casa, teníamos una puerta que abría por abajo y era la tarabica. También se pone aquí una tarabica como corbata. Ah. Claro. Y de ahí viene. Y bueno, buen nombre el de su hermana, por cierto, Fredesvinda. ¿Qué le Fredesvinda. llamaba? ¿Fredes o Vinda? A mí parecióme siempre un hombre muy feo. Fredes. Fredes. Llamábamos la Fredes. Que ahí estaba ahora.
falando. Sí, hemos visto las fotografías En la aquí boda del Fiu y en yo al el lado teatro. de ella. Bueno, vivían de la pesca y de la venta de pescado. Sí, de la venta de pescado, sí. ¿Cómo era la vida entonces para ustedes, Ay, la familia? por verano buena, pero por el invierno muy mala. Porque por verano vendían pescado ellos y en el caso de mi padre, pues iba a la mar, pescaba marisco y pescaba lo que podía. Iba con un bote de remos hasta la playa de La Ñora y de Estaño a pescar marisco. Entonces, por verano había bastante, pero por el invierno fiu fames. Se pasaba Fame, hambre, sí. se faltaba de todo. ¿Y qué hacían para remediarlo? Para remediar lo que podían. Mi madre iba hasta buscar berberechos a la ría de Avilés. Y mis hermanes primero trabajaban en fábricas de pescado, encima de Villa. Y luego, pues a vender pescado, sardines, lo que fuese, a vender. Ellos vendían lo que fuese. No sé cómo se arreglaban aquellas mujeres de cima de Villa. Bueno, ¿cómo eran? Claro, porque la necesidad era muy grande. Necesidades, pumba. Yo empecé a trabajar a los 9 años. ¿Ya? A los 9 años. A los 9 años, sí. Ganaba 12 pesetes con 50 céntimos a la semana. ¿También vendía pescado? No, ¿No? en una sastrería de Motila. Ah, ¿qué hacía? Motila y recadista, la que llevaba los trajes, la que Sí. iba a comprar hilos. Y había veces que no podía con los trajes y iba mi madre a los trajes de caballero. Iba mi madre, ayúdame porque yo no podía con ellos, niñín. Esta sabiduría popular, oral, femenina, está en la esencia de lo que tú haces, Rodrigo. Bueno, yo descubrí a Fredesvinda antes que a Ida. ¿Mm? Casualmente yo conocí a Ida por casualidad, porque yo mientras estaba trabajando en la laboral, preparando este espectáculo, trabajando con la música de Manuel de Cortejo, trabajando con los audios de Fredesvinda, yo comía todos los días en el bar de la laboral. Y estaban dos mujeres a mi lado, siempre coincidíamos a la hora de comer, que eran Ida y Victoria, la tarabica, la hija de Ida. Pero yo no sabía qué era. Pero fíjate qué casualidad que yo estaba trabajando con esos audios de tu hermana mientras comíamos al lado. Sí. Y un día ellas me escribieron, vamos a ir a verte un concierto, queremos después. Y yo, hombre, por supuesto. Y cuando me vinieron a saludar y me di cuenta que eran esas dos personas que comíamos todos los días al lado, que charlábamos un rato, tal. Y para mí el descubrimiento de los audios de Fredesvinda pues fue Estos audios increíble. que están en el archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias, Sí. ¿y cómo los descubres tú y por qué te interesan y los incluyes en el disco? Pues los descubrí a raíz de una novela que se llama Mujeres errantes de Pilar Sánchez Vicente, que habla mucho de toda la historia. Fredesvinda sirve de inspiración para un personaje que hay en la novela y yo empecé a escuchar esos audios. Y claro, son 7 horas de grabación de una vida, bueno, de un testimonio ultralocal, ¿no? De una persona que nació en Cimavilla, que luego murió en Cimavilla, pero que, bueno, vivió en Suiza, vivió en Francia, fue evacuada. Cuenta prácticamente la historia, notas como la historia de Xixón de todo el siglo XX y, por tanto, la historia de toda la Europa occidental del siglo XX pasa por ella y pasa por ellas. Y pasa por Ida, claro. Si escuchamos uno de esos fragmentos. Bajaba yo de vender con la caja en la cabeza, de vender por la calzada, y a lo mejor decía yo, coño, voy a poner un poco de arroz con almejes. Y bajaba al fomento y con un balín escarbaba la arena del fomento y salían almejes, pero en fila. Yo marchaba a vender cuando no tenía la escuela por la tarde y venía yo de vender porque vendíamos por la tarde también, ¿eh? Y tenía a lo mejor una caja con 10 o 12 kilos de centollos y andariques. Dentro del puerto se pescaba. Ella contando cómo era su trabajo vendiendo pescado. Tiene fotos de esa época, además Ida, que me ha traído preciosas aquí con bueno, en distintos sitios, tan jovencita, tan guapa como es ahora, que es una mujer espectacular. Me estaba contando cuando nos hemos conocido la asombrosa historia de su familia. Usted nace en un campo de concentración en Francia. Sí. Yo ¿Cómo es nací, eso? Pues eso fue cuando mi madre tuvo que marchar, porque tuvieron que, a ver, como era muy de izquierdas y ella caía bien a todos, derechas e izquierdas, avisáronla. Rica, tienes que marchar porque van a por ti. Entonces cogieron y marcharon en un barco desde el Musel.
pero en vez de marchar para el extranjero, como marchó mucha Sí, gente, como decía antes, se fueron a Barcelona. quedaron a Barcelona. Y luego cuando empezaron a bombardear terminan en Francia. Cuando Pero acaba- cuénteme eso que nos ha quedado antes pendiente, que era lo del campo de concentración. Que El Le Vernet. que tuvo que venir. Después de que estaban allí, mi padre vino primero para España. ¿Mm? Y mis hermanos estaban en el, Fredes, Ángeles y Juli, estaban en Suiza, en un colegio. Mi hermano había quedado en Puigcerdà, en Cataluña. Toda la familia disgregada. Sí, sí. Entonces yo, como nací allí, pues mi madre estaba conmigo. Y mi padre vino para España y dijo que tenía casa. Y dijo mi madre, hasta que no lo sepa fijo, yo no voy No para voy para España. allá. Entonces mi madre cogió a mí y fue para Marsella a trabajar. Y trabajó en un restaurante. Acuérdome que un día fui a ver una película y dice, ay, fía, por ahí pasaste tú en el carricoche más guapo que había. Resulta que los señores, los dueños del restaurante, Se querían quedar con usted. se me querían, es que por lo visto, según mi madre, comprábanme todo lo más guapo que había. Y mi madre cogió ellos un poco miedo. Entonces intentó y vino para España, no sé cómo se camufló, que vino en un coche, en un autocar de chiquillos. Y fue para Barcelona conmigo, a buscar a mi hermano, que estaba en Puigcerdà. Y mi madre fue al colegio y en Puigcerdà acercóse un niño a ella y empezó, mamá, mamá, y dice, ay madre, este niño cómo me llama mamá. Pero ¿qué te pasa, fío? Ay, este niño. Y dijo ya la monja, ¿cómo me llama este niño mamá? Había dejado un niño que era muy guapo, Sí. mi hermano. Toda la familia. Y dijo y ella, no, es que es su hijo, este niño y él mi fío. Cogió a la monja por la toca y arrastróla por el pasillo, cogió al niño y marchó. Así Menuda mi era la madre. tarábica. Y Y vinieron... al final, pues, como cogiendo aceitunas del suelo, racimó todo y volvió a tener a todos los hijos juntos aquí en no, Sison. vino para España. Ah, sí. Y fue cuando vino para casa y mi padre no tenía casa. Fue para casa de una tía mía a la calle La Vicaría. Y mis hermanos vinieron después de Suiza. Fredes venía hablando francés bien, estaban muy guapes, pero vinieron para aquí y a pasar fame. Ya. Hasta que la vida se convirtió y se fue arreglando y así fue como fue. Bueno, Rojos viviendo en un régimen franquista. De hecho, uno de los fragmentos de Fredesvinda y un corte del disco Manual de Cortejo de Rodrigo es hablando de fíjate si era rojo el padre de las tarabicas. 65 años. Miren. Reñíen, que no riñen. Pero fíjate si era rojo y cazurro. Y era como los aragoneses que son... Bueno, aquí cuenta Fredes, cuenta... Bueno, dice, fíjate si era rojo y cazurro, Como los de Aragón. como los de Aragón, él metíase por esa pared y salía, ¿no? Tu padre, hablando de Sí, tu sí, padre. sí. Y él dice, él bebía en casa de Carrizo Sí. casi una botella de ginebra, Bebía. que lo invitaban, dice tu hermana, que lo invitaban. Y además era cojo, os podéis imaginaros cómo llegaba a casa. Ya. Entre la cojera y Entre la cojera ginebra. Bueno, de una pero cosa y de la otra. la cojera de aquí Era ginebra. muy común entre los hombres, ¿no? De la época. Dígotelo yo, fío, que iba a buscarlo yo, era pequeñina, gustaba, decía mi madre, vete a buscar a tu padre, fía. Y yo iba porque me daban 2 galletes de María en el Chigre, en Casa Pin, en la calle El Rosario. Y iba para allá, tenía que, entre la cojera y tal, de la mano de él, porque caía. Pero Ya. eran todos los días, ¿eh? Y dice Fredes, a todos los bodes que iban traían hilos puros. Sí. Fumaba más y es que verdad, Churchill. y es verdad, y es verdad. Además fumaba, era un sibarita para fumar, ¿eh? Así, ¿eh? Sí, hombre, no faltaba más. No faltaba más. Bueno, Rodrigo, ¿tiene Manual de Cortejo algo del espíritu de Cimavilla, de ese barrio? Bueno, yo no soy de Xixón, yo nací en Ubieu Sí. y nunca viví en Xixón, mi padre sí que vive en Xixón, pero yo descubrí el Xixón más auténtico a través de Fredesvinda y ahora a través de Ida, que también quedamos hace poco para hacer un tour por Cimavilla y aprender. Yo creo que es un Xixón muy desconocido, por lo menos para los de mi generación, porque, claro, la transformación que tuvo Cimavilla durante los últimos 80 años es total. O sea, pasó de ser un barrio súper pescador, ¿no? Súper familiar y pescador. Muy familiar, con una humanidad, porque allí Mucho. lo único que había debía ser lo inmaterial, porque material había muy poco. La gente no comía en las casas y estaba más en la calle que dentro.
Claro, y además era todo. Si se ponían... Mi madre tenía siempre encima de la cocina una pota de agua hirviendo. Y decían, uy, la tarábica tiene comida porque hierve algo en la cocina. Era mentira. Era para hacer como que Como comíais. que comía. Y es que era todo así. Pero éramos una familia. El Cimavilla de Todo el antes... barrio. El Cimavilla antes no lle como lle ahora. De aquello había mucha necesidad, pero había mucha alegría. Mucha. Y peleábanse las mujeres y a los 4 minutos ya estaban cantando Juntes. todo. Y cuando pasaba alguien que no tenía que comer por la puerta de casa, Allí quedaba, ¿eh? entraba a comer, ¿o no? El que entraba allí con necesidad y con fame, porque en mi casa mi madre no sé cómo se arreglaba, pero los domingos siempre había cocido de garbanzos. Y yo acuérdome que iba al catecismo, porque nos daban de almorzar, dabannos el desayuno, Sí. y iba al catecismo. Y cuando llegaba a casa, el prove de los domingos estaba a la mesa siempre. Y como mi madre más, ¿eh? Encima había la gente, siempre las puertas abiertas para todo el mundo. Pues todo eso está recogido en Manual de Cortejo, toda esa vida, toda esa alegría, toda esa fiesta, todo ese canto de las calles. Yo creo que es la inspiración en la que inspiración tenemos total. que en estos momentos de crisis, que es una crisis mucho más pequeña que la que vivisteis en Hombre. aquella época, pues en vez de en el egoísmo, en el individualismo, que parece que es a lo que tendemos en estos años, ¿no? Del conocimiento y de la generación más preparada y más estudiada y más todo, lo que no sabemos es compartir. Ahí está. Y uno de esos personajes que compartía las calles y que era calle pura es Rambal, Ahí sí, que también aparece en el disco al que le dedicas una canción. que Sí. sí. Rambal, como dice Fredes, en la que él ya era maricón de nacimiento. Bien. Pues ¿por qué no cantas ese verso ¿Sí? con el que se abre esa canción Rambalín, que empieza así, Rambal y era Rambalín. maricón de nacimiento? Rambal era una cosa mítica en Gijón, ¿eh? Porque en aquel tiempo a los maricones los censuraban mucho y los insultaban. Y Rambal es un mito en Cimavilla, porque todo el Cimavilla lo quería Rambal. Y era maricón de nacimiento, una cosa mítica en Xixón. Fiu de Concha la guapa y era un ídolo, una juerga y era la madre que lo parió. Por los cabarets de Cimavilla cantaba feliz por Marifé, como reina de los playos y tal cosa se paseara por barrio tan popular de alguna vez. Cimavilla, cuando te pase a Rambal, tu cadencia y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, paseacito de Rambal, tiente envidia la Virgen de la Soledad. Y era el esplendor del barrio alto, Concha la guapa salía anunciando ya hay función y el barrio se alborotaba. Marilole a la guitarra, los guajes emocionados sujetaban y el telón, que al abrir había una gran pamela tras la cual se escondía Rambal. La tarábica y aplaude, cara a Cristo se escojona ante tal ostentación de libertad. Libertad, Rambal, libertad, a bien te llamar. Libertad, Rambal, libertad, a
cima bien te llama. No hay cosa tan valiosa y difícil de algamar. Con cuchillinos de plata y la fueron a robar. Fue cuando al otro día nos enteramos que la habían matado. Quemaronlo, cortaron allí los pies, cortaronlo por aquí, quemaronlo y después de quemarlo, pues echaron agua, que fue por los vecinos, lo conocieron porque cayó el agua abajo. Y cuando subieron, pues claro, no quedó ninguna huella. Luego llevaron en una bolsa de plástico. La cosa quedó ahí porque fue un pez gordo llamámoslo a un ricachón. Cimavilla, cómo te llora Rambal, tu cadencia ya no y marca el ritmo a la mar. Cimavilla, pasecito de Rambal, tiente envidia la Virgen de la Soledad. Cimavilla, cómo te llora Rambal, tiente envidia la Virgen de la Soledad. Ay, Rambal, ay, Rambal, ay, Rambal. Entonces, Tarabica, ¿en esta plaza qué es lo que había? Pues había un lavadero que veníamos a lavar ahí la gente de Cimavilla, los que no teníamos, en mi casa, por ejemplo, no había agua, había que ir a la fuente que teníamos enfrente. Y veníamos a lavar y yo siempre me ponía, Rambal siempre me acutaba al sitio. Siempre ¿Con Rambal usted lavaba? Sí, Ah. él lavaba lo de él y yo lo de mi casa. Yo lo mío luego iba allí a la Atalaya, a Santa Catalina, a atenderlo. Iba para Casina seco. Y aquí hacían un circo ambulante. Anda, ¿sí? Era una plaza, no había esto de aquí enfrente, Sí. era una plaza todo liso. Y había un circo ambulante y la gente de Cimavilla venía con la sillina para sentarse Ah. y luego el artista o el que fuese pasaba en el plato y tal. Entonces Rambal y yo, como no nos gustaba casi nada la folicia, pues subíamos y bailábamos en el Bailaban. escenario. Qué ¿Y maravilla. aquí eran de Concha la Guapa y preparaba los espectáculos también a Rambal o no? No, también. Es que Rambal era un espectáculo, Era nene. espectáculo. Andante él. Era un espectáculo andante. Y cuando estuvo Malín allá en el Naranco, en Oviedo, que venía con aquella capa como la de Luis Candela, Sí. y la gente de Cimavilla daba ahí siempre, daba una un duro, otra dos, otra lo que pudiese, y cuando venía los fines de semana daba así a él los perros. Ah, Porque estaba malo y no podía trabajar. Hombre, claro. Bueno, ¿quién era Rambal? Que no lo hemos contado, Rodrigo. Bueno, Rambal era un hombre que vivía aquí en el número 5 del Campo Les Monges, de la Plaza del Lavadero. Y bueno, pues él, como decía tu hermana, ya era maricón de nacimiento. De nacimiento. De nacimiento. Él llevábalo por bandera y además, en una época en la que era muy difícil Sí. llevar eso por bandera, Pleno no, franquismo. no es el tiempo en el que estamos ahora. Sí. Recordemos que él nació en el año 29, había campos de concentración para personas LGBTI como el de Fuerteventura, y él aquí se dedicaba a lavar la ropa como las mujeres, ¿verdad? Y luego Y cantaban, además. Cada vez que Cantaba. lavaban una ropa, cantaban. Hombre, sí, echa un cantarín, y luego el de tarde, de noche, iba a los bares de por ahí, que había y tal, y cantaba, y siempre sacaba algo. Y se vestía Y se de vestía, mujer, sí, se transformaba. sí, sí, sí. y- Pero mira, de día no se veía vestido de mujer, De día no. solo lo hacía cuando había disfraces. Ah, Cuando había disfraces se vestía cada uno de lo que De fuese. día de chico, de noche de mujer. Eso. Y él era, y además tenía una cosa, Rambal. Él a la gente de encima de Villa, de Bajo Villa no lo saludaba. ¿Y A eso por nadie. qué? Porque él sentía como complejo. Y un día cogió mi hombre, bueno, mi marido, yo digo mi hombre porque, sí. bueno, costumbres. Y dijo, y él, mira, Alberto,
como no nos saludes cuando te vemos por bajo Villa, olvídate de nosotros. A partir de entonces, veíanos, paraba, se hablaba con nosotros y con todo el mundo ya. Pero él no, él aquí era un dios, aquí él se crecía porque todo el mundo lo quería. No hay nadie que no quisiese a Rambal. Ya. Bueno, algunos Y no a lo la quisieron. madre, Y donde sentía un poco de vergüenza era cuando iba Cuando a iba Bajo fuera. Villa. cuando iba bajo Villa. Bueno, hubo algunos que no lo quisieron bien porque lo mataron. Sí, pero no fue decir, uy, ahí, Ahí hay mucho... Hay mucho que ahí cortar. hay mucha tela que cortar. Bueno. Tenía un fallo, Sí, que siempre decía, eso dicen casi todos, si yo hablase, ya. Rambal, no digas eso, Albertín, que un día vas a tener un disgusto. Ay, si yo hablase. Por eso quiso fichar al Mimozu, para ver si era... Que le decía a usted bombón de licor, ¿no? ¿Cómo Sí, era eso? bombón de licor. Cuando te vea yo al Tumozu, tengo que verlo yo. Y el día que me vio con él, tendría yo a lo mejor ya, empecé con él a los 15, tendría sobre 17, y entonces dio la vuelta así, dijo él, ay, bombón de licor, este no está fichado por mí. Ánimas del purgatorio. Alberto Alonso Blanco, Rambal fue más que un marica, un héroe nacional. Como canta Pablo Un Destrucción en Gijón, el tema con el que él mismo cerrará el programa en directo. Homosexual declarado en una época en la que casi nadie se atrevía a serlo, fue asesinado el 19 de abril de 1976, apenas 5 meses después de la muerte de Franco, y nunca se ha sabido por quién, porque la policía no investigó y quien lo hiciera quemó su casa para borrar las pruebas. Rodrigo, ¿crees que no interesaba investigar por ser quien era? Bueno, no sé. Eso, yo como ese momento no lo viví, igual Ida sabe un poco más. Bueno, la hermana de él, Rosita, siempre me decía a mí, ellos intentaron investigar y dijo la policía, no investiguéis que no os vais a enterar de nada. O sea, que nada. Usted No se antes pudo decía hacer que nada. no era alguien de Cimadevilla, eso es lo que me iba a decir cuando se ha callado la boca. No, nadie, a ver, sospechaba... Acérquese al micro, por favor, Ida, a Ay, ese. a Ese este. es para cantar. Vale, mira, hablaban de dos casos, algo dentro del hospital y algo de Avilés. Bueno, De eso hablaban. Y el que lo hizo, si fue mandado por alguien poderoso. Y eso no nos lo quita, por lo menos a los de Cimavilla no nos lo quita nadie. Y a la hermana que vive, tampoco. Y entonces tuvo que ser algo así, porque si no, ¿cómo dejaron aquella muerte y la muerte que dieron, que no la merece nadie, ponerse a quemarlo y luego echar el agua para borrarles huellas, el Provín, que, ay Dios, no lo merecía, ni él ni nadie. ¿Estaba usted antes llorando tanto cuando estaba Rodrigo cantando la canción? porque me y veíamos la emociona. imagen además Ay, por de Rambal. Dios, es que me emociona mucho. Ya lloré allí antes cuando salieron les sardineres y todos aquellos, y yo diciendo, uy, la garganzona, ay, iba conociendo a les mujerines que salían, y son cosas que emocionan. Ahora, lo de Rambal, bueno, lo de Rambal lloramos. Acuérdome que la mi niña era una mocina, lloró como una tonta, porque es que lo queríamos todo el mundo. y tú cantaste mucho con Rambal y bailaste mucho con Hombre, Rambal. sobre todo en el Lavadero, y cuando bailábamos en los circos estos ambulantes, para que sacase perres, uno que era del Natahoyo, que se llamaba Pepe Morís, sacaba perres, estaba malo, hacía el circo y nosotros colaborábamos. ¿No teníais una canción por ahí que creo que cantaba Rambal, que me ibais a cantar a mí los dos? ¿Y sabéis por qué se cantaba esa canción? Y es que No. nunca te lo dije. Cuéntamelo. Mira, había gente que te daba cosas a plazos. Si te daba 10 euros, luego cobraba 10 duros, cobrábate 12. Y iban a cobrar todas las semanas, porque mi madre también lo hacía. Y entonces Rambal, el turco, era uno de esos, de los que te daban cosas a plazos y luego había que pagarlos. Y entonces escondíase la gente. A mí un día díjome mi madre, fía, cuando venga Antonio, que era el que lo daba a ellos, dice sí que no estoy. Y yo salí, dije yo, Antonio, dijo mamá que no estaba. Dice, bueno, pues vete a decir a mamá que vengo el domingo que viene. Y eso fue lo que era el turco. Entonces esta canción la escribió Rambal. Claro. ¿Y cómo la cantaba y con qué salero? Además Ay, ay. ponías en la calle.
Qué pena que no haya vídeos de eso, o no haberlo vivido, la Ya verdad. lo sé. Bueno, casi lo estamos reviviendo con vosotros. ¿La cantamos un poco? Vamos a ver A qué ver, sale. está sin ensayar, ¿eh? A ver qué sale. Venga, sin timideces. Ahora con este, ¿eh? Sí, con ese. Yo le compré al turco una cadena para pagar a plazos cuando pudiera. Y todos los domingos solía decir así: Huye que viene el turco por ahí. Huye que viene el turco Rambalí. Cada vez que lo veía ponía el grito en el cielo y muy enfadado decía: la cadena o el dinero. por fin tuve que decirle, tú eres un turco banana, Deja que cobre la herencia de mi tío el de La Habana, deja que cobre la herencia de mi tío el de La Habana. ¡Ay, bravo! Si estuviera este teatro lleno, que lo está al otro lado, estaría aplaudiendo a rabiar, y está aplaudiendo a rabiar. ¡Qué maravilla! No quedan muchos personajes tan valientes y transgresores, ¿no?, como Rambal. Bueno, ya lo dice Pablo in Destruction, que le tenemos luego por aquí, que ya no hay locos, ¿no? Que ya no hay gente que se atreva. Parece que ahora tenemos más facilidad para ser diferentes, hay más variedad y, sin embargo, parece que somos todos un poco más homogéneos, nos da vergüenza expresarnos, ya no cantamos. Bueno, no hables en primera persona del plural, porque a ti vergüenza te da poca. Por no decir ninguna, no tiene vergüenza, afortunadamente. Lucho contra ella cada día. Pues yo creo que has ganado esa batalla y la estás ganando diariamente. Y porque la yo ganarás si das ejemplo, además. Sí, y da mucho ejemplo y muy buen ejemplo. Yo creo que Rodrigo Cuevas es un dignísimo heredero de Rambal. Solo que Rambal no tuvo tanta suerte como él. Ya, eso es cierto. De la muerte, hablas Se volvieron a en encontrar este tema, Muerte en Motilleja, donde dices: no tiene que haber pena si se muere este que canta, cántenme coplas alegres, no me recen la novena, no me enterrar en sagrao, enterraime en prau verde, onde pasta el ganao. Esto es una declaración de principios y finales, Rodrigo. Es una declaración de intenciones. Yo, mira, un día, el año pasado, estuve pensando bastante en la muerte y mientras estaba en todo este proceso del disco. Y bueno, aunque soy joven, que acabo de cumplir los 19 todavía. Casi como yo. Casi como tú. Me sacas un año más. Pues dije, oye, que yo no tengo dicho, porque lo digo muchas veces, que cuando yo muera, pues voy diciendo lo que quiero que pase, ¿no? Pero digo, esto hay que dejarlo por escrito, porque si no, el día que yo muera me toman el pelo y a ver dónde me entierran, en cualquier sitio. Me llevan a un tanatorio de estos de mármol, que yo no quiero que me lleven a un tanatorio. Yo quiero un velatorio como los de antes, en mi casa, con mi marido al pie, bueno, ojalá no tenga que verlo, pero con quien sea, con mis seres queridos, claro, cantando canciones Al tu lado, alegres al tu lado. y recordándome como me gusta vivir la vida, ¿no? Y que me entierren en un prado verde y que me paste el ganado. Bueno, eso está muy bien, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos y eso te hace eterno. Eso regenera la tierra que da gusto. Sí, Como igual salí en 4 o 5 Rodriguino. Eso regenera la tierra como tú has regenerado la tierra en Manual de Cortejo, que a mí me parece un disco tremendo de tradición y transgresión, de pasado antiquísimo y presente futurísimo. Y me parece la culminación de un proceso muy largo que tú llevas haciendo de búsqueda. ¿Cómo ha sido ese camino y cómo has encontrado ya, yo creo, al final, estás muy cerca ya de la piedra filosofal? Bueno, esperemos que no, que me quede ahí camino. Sí, te queda mucho más, pero yo creo que de repente aquí, de repente has encontrado una... Con 19 años que tengo me tiene que quedar todavía. Efectivamente. A mí me parece, siempre pensé que el folclore es algo... El folclore, hablo de la música, del baile, de la literatura oral, todo lo que sea tradición oral, me parece que funcionó durante muchísimos años, durante cientos y cientos de años, y yo creo que sigue funcionando a día de hoy porque el folclore es muy libre, en contra de lo que durante muchos años nos hicieron creer, ¿no? Que el folclore es algo estanco y que es algo
muy estricto en cuanto a las métricas, en cuanto a las letras, en cuanto a los pasos de baile. Y es todo lo contrario, porque el folclore siempre se basó en la improvisación, en el reto, en el careo, en tú me lanzas esta copla y yo te lanzo la mía, porque todo el rato había como Es un diálogo. un diálogo y una diversión y una ansia de seducir o de gustar o de hacer la gracia más grande que la del otro. Por eso lo llamé manual de cortejo, porque me parecía que la excelencia de la música tradicional llegó a tal excelencia por gracias a querer cortejar. Por cortejar. Eso es el ingenio. Hombre, pues a mí me has cortejado, vamos, porque tienes marido, pero si no, me tenías entregado. Una cosa, Ida. Dime. Esa memoria oral, popular, esa alegría de vivir esa fiesta a pesar de la fame de Cimadevilla, ¿se mantiene o eso ya se ha perdido? ¿En Cimadevilla? Sí. Los antiguos, recuérdenlo. Otros dicen que no lo pasaron. Yo no lo olvidaré en la vida. ¿Y queda alguien que recoja ese legado, igual que Rodrigo está recogiendo el legado de las canciones? Bueno, hay gente allí de la asociación y tal que son nietos de alguien que lo recuerda, porque claro, así gente mayor de los de antes ya queden pocos. Pero bueno, hay gente que sí que lo recuerda, pero vamos, la gente de antes era distinta. ¿Por qué? Era de otra manera. Sí, ¿por qué? Mira, conformábamos con poco. Y yo, aunque no tenga mucho, siéntome millonaria. Yo empecé a ser rica después de que me casé, porque primero era trabajar, coser en casa. Mi padre no me dejaba encender la luz para un sastre con veles y fueron cosas así. Así que yo, pero de todas las maneras, sigo diciendo que fui la chiquilla más feliz que pueda existir. Yo iba a ver los escaparates de muñeques y los dependientes en un sitio de ahí de los jardines del muelle. Había aquellos muñeques que eran les Giseles y los dependientes hacían así col dedo. Pues cuando cogí mozu, regalóme una muñeca. Ay. Y nunca tuve bollo de Pascua. Y él comprábame en la confitería a la playa un huevo así de Pascua, porque mi madrina era la comadrona que me atendió en el NE, ¿sí? Que era alemana. Y fue mi madrina, y mi padrino no sé ni quién fue. O sea, que yo empecé a vivir cuando... Pero viví tan feliz, tan feliz. Usted siempre ha vivido. Y de hecho nosotros estamos reviviendo esos momentos. Me parecía estar viéndola tocando el muñeco, ¿eh? Sí, sí. Yo me siento, y creo que los oyentes y los telespectadores, multimillonario después de haberla conocido y haber compartido estos minutos con usted. Gracias. Si la llego yo a pillar unos años antes, bombón de licor, ya otro gallo nos hubiera cantado. Ay, por Dios, qué tiempo. Oye, tú tiras a diestro y siniestro, ¿eh? A diestro y siniestro, lo que pille. Y a siniestra voy a tirar porque tú tienes una canción por ahí que dicen que van a hacer una boda en Cimadevilla. Sí. Voy a despedir a mi querida Tarabica. Sí. Ida, ha sido un placer enorme conocerla, de verdad. Igual te un orgullo. Digo. Gracias. Un gusto. Vale. Y esto va por toda la familia y por todo Cimadevilla, que van a hacer una boda por allí. Bueno, esto es una canción que aprendí de otra de las antiguas, de Chelo, la mulata, que falleció este año. Y bueno, me cantó un día esta canción y me pareció muy, muy de Cimadevilla, muy todo el espíritu de Cimadevilla está aquí recogido. Dicen que van a hacer una boda en Cimadevilla. Dicen que van a hacer una boda en Cimadevilla, que se va a casar Crisaldo con la filla de la Rilla. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 ay. A la boda van a ir más de 300 personas. A la boda van a ir más de 300 personas. Los padrinos anunciaron agape donde hay telones. Ay, 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 ay.
La boda la van a hacer en casa de la Pondala. La boda la van a hacer en casa de la Pondala. Pero dijo Peraldillo que es más barata la tana. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La primer noche de boda van a pasar la Vizcaya. La primer noche de boda van a pasar la Vizcaya. Pasarán el río Piles y a dormir a la atalaya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, el cortejo ha terminado en boda. Tenía muchísimas ganas de que nos cortejases y de cortejarte, y no se me ocurre mejor sitio para haberlo hecho que el Teatro Jovellanos, Asturias y Sison. Muchas gracias. Un placer. Rodrigo Cuevas. Estamos en la 58ª edición, que se dice pronto, del Festival Internacional de Cine de Sison, uno de los festivales con más solera de España, que se inaugura con la película francesa Al abordaje de Guillaume Braque. Edouard, c'est ça, désolé pour le retard. Quoi Excusez-moi, vous êtes qui là? C'est nous pour le Blablacar. J'attendais deux filles là, Félicia et Sherifa. Ouais, c'est nous. Quoi? Non mais attendez, j'aime pas qu'on prenne pour un imbécile là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, on a utilisé le compte Blablacar de copines à nous. Mais ça change rien, on prend pas plus de place dans la voiture. Non mais désolé, mais c'est pas sérieux, ça change tout ça. Ah, c'est quoi le truc? Toi, tu fais du Blablacar pour serrer les filles, c'est ça? Quoi? Non mais n'importe quoi, oh. Attendez. Un canto a la amistad y a la esperanza que da paso a 62 largometrajes que podrán verse hasta el 28 de noviembre en el portal del festival, no en sala, debido a esta maldita pandemia, que sin embargo no ha conseguido acabar con la celebración de este evento. El periodista y cineasta Alejandro Díaz es el director del festival. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, eso es lo primero. Muchas gracias a vosotros por venir. ¿Cuánto ha costado estar aquí? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Parecía que se, bueno, que se podía ir todo al garete en cualquier momento, ¿no? También por esa segunda oleada, ¿no? Que en septiembre pues nos hacía pensar que íbamos a poder hacer un festival como el de San Sebastián, por ejemplo, que se hizo con todas las medidas de seguridad y que fue una maravilla como estuvo organizado, y sin embargo pues bueno, se han torcido las cosas y bueno, pues al final teníamos esa alternativa online, ¿no? Que es la forma de mantener el trabajo y que las películas tengan un lugar donde estrenarse y que lleguen. Claro, no hay mal que por bien no venga, así ahora el Festival de Sison está en todo el mundo, se puede ver alrededor de todo el planeta sin necesidad de venir a la ciudad. Sí, sí, esa es una de las partes positivas, ¿no? Nosotros siempre nos quedamos con lo positivo, somos positivos por naturaleza. Y bueno, también pensamos en gente que pueda estar incluso pues, autoconfinada, que pueda estar convaleciente, que pueda tener que estar encerrada, ¿no? Y que va a poder disfrutar del festival. Esa es la parte, yo creo que la parte más positiva, ¿no? Obviamente vamos a echar de menos, todos queremos hacer el festival en las salas, ¿no? Yo creo que es una obviedad, como todo el mundo quiere recuperar su actividad normal, ¿no? En cualquier sector, claro. Qué raro se hace estar aquí en el Jovellanos, tú y yo solos, prácticamente con el equipo del festival, por cierto, al que queremos felicitar porque hace un trabajo impecable e impresionante. ¿Cómo habéis logrado resistir y no tirar la toalla a pesar de las circunstancias? Pues te agradezco el agradecimiento y me sumo a él porque creo que el equipo es extraordinario. Hay personas que llevan más de 25 años trabajando en el festival, que han conocido pues todo tipo de épocas, incluso las épocas en las que no había era incipiente el email y lo que era la comunicación que tenemos ahora. Trabajaban todo con películas en 35 milímetros, en 16 milímetros, que todo esto pues bueno ha ido también cambiándose por el digital y sin embargo pues ahora tienen esa versatilidad, ¿no? Ahora se están volcando con la parte online y creo que la verdad es que estamos montando un festival pues con
muchísimas actividades, no solamente las películas, sino también encuentros, tenemos talleres, tenemos todo tipo de actividad y creo que vamos, es un orgullo, ¿no? Tener Alejandro, un equipo tenéis así. carne cruda, ¿qué más quieres? Sí, obviamente, eso también, vamos, es una gran forma de arrancar. Y esa película hermosa que se llama El abordaje inaugura el festival. ¿Por qué la habéis elegido como arranque? Siempre es una declaración, ¿no? Sí, la verdad es que queríamos una película. Es muy difícil encontrar, Javier, en el panorama de festivales comedias inteligentes, comedias que bueno, de alguna forma pues también se salgan de lo que es el mainstream, ¿no? Y se salgan de la comercialidad. Y la verdad es que es un regalo esta película para el espectador, y luego el chute de energía que tiene, de buen rollo, de esperanza también, que lo has comentado tú al principio, ¿no? Yo creo que es una excelente comedia, con un punto también, bueno, pues un poco amargo, porque tiene ese punto amargo que tienen a veces las aventuras de verano, ¿no? Y que juveniles, ¿no? Que al final, pues también está esa parte en la que se van terminando. Bueno, ya la descubrirán los espectadores, pero bueno, es una película que también nos remite un poco al cine de Eric Rohmer, que es uno de los cineastas de cabecera nuestros en el festival, y creo que sobre todo eso, empezar con una película humanista y con una película, pues una comedia, ¿no? Bueno, siempre es... En momentos tan trágicos, tan dramáticos, la comedia es necesaria, más que nunca la risa. Tenéis también una sección Mujer de Cine, y quería preguntarte si sigue siendo necesario dar visibilidad a las cineastas femeninas. Sí, la verdad es que creemos que sigue siendo necesario, sobre todo por una razón, ¿no? Porque, por desgracia, hay menos películas hechas por mujeres todavía, ¿no? Yo creo que ese es el punto en el que ya, pues a lo mejor ya podremos dejar bueno, no será tan necesario, ¿no?, tener este tipo de premios, pero sí que es verdad que si miramos los números de la producción, todavía hay muchas menos mujeres detrás de las cámaras, y luego si nos vamos al cine de más presupuesto, hablamos ya de las superproducciones, ahí ya los números de mujeres tras la cámara pues caen mucho, ¿no? Mucho más de lo que deberían. Pues luego, hablando de números de producción, homenajeáis a Sonia Carnicero, una persona muy conocida dentro del mundillo como directora de producción, pero no fuera del mundo del cine. Cuéntanos quién es. Sí, bueno, es una mujer que ha trabajado pues con directoras como, por ejemplo, Pilar Miró, como Josefina Molina, como Cecilia Bartolomé, ¿no? Ha estado en películas, pues no sé, desde Las bicicletas son para el verano, por ejemplo, que son títulos muy conocidos. La verdad es que tiene una filmografía increíble. Cuando uno la mira en la Internet Movie Database se puede ver, es muy fácil, vamos, y animo a la gente a que lo haga. Yo he estado ojeando y está prácticamente en toda la historia del cine español de las últimas décadas. Sí, y también ha estado, por ejemplo, en la Fundación de la Academia de Cine, que colabora con nosotros junto con Mujeres de Cine para dar este premio, y la verdad es que también es una reivindicación de esa gente que trabaja en el cine y que no están, digamos, en primera línea nunca, ¿no? Y que hacen un trabajo que no es el habitualmente reconocido, que no es el que luego les lleva pues, a hacer una promoción y estar en primera línea de esa promoción, pero que luego, pues bueno, son fundamentales para que las películas se hagan, ¿no? Como en este programa, la memoria atraviesa la programación del festival. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que hay muchas películas que por ejemplo, se hacen a partir de archivos. Tenemos películas como, por ejemplo, por citar un par de ellas, Vaca mugiendo entre ruinas, de Ramón Lluís Bande, que compite en la sección oficial, o por decir otra, por ejemplo, The Exit of the Trains, de Radu Jude y Adrián Cioflanca, que es una película construida, pues por ejemplo, con testimonios y con fotografías, ¿no?, del exterminio de judíos en Rumanía, que es una historia pues bastante desconocida, ¿no? Sí que, por ejemplo, La calle del agua, también de Celia Viada, es otra película que parte de archivo, y hay muchísimas más, ¿no? Creo que la memoria siempre está presente en el festival, es algo que bueno, y en el cine, ¿no? Al final el cine también es memoria, de alguna forma, ¿no? Recuperar la memoria o crear nueva memoria, ¿no? Pues gracias por resistir y hacer posible este programa, a ti en nombre de todo el equipo que hacéis el festival, y gracias por ponérmelo en bandeja, porque dos de esas películas que acabas de citar van a estar ahora sentadas en esta mesa. Alejandro Díaz, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Hablamos, sí, para terminar, de dos de esas películas sobre la memoria. ¿Dónde empieza y dónde acaba una historia? ¿Cuáles son las que merecen ser contadas? Aquí siguen existiendo historias pequeñas, las que ya no se cuentan, y se pierden por rincones a los que no podemos llegar. ¿A dónde me llevas, Benjamina? Dos documentales asturianos que se estrenan en el festival recuperan la memoria histórica, La calle del agua, de la directora, antropóloga y artista visual Celia Viada, sobre una fotógrafa republicana represaliada en un pueblo de Asturias. Celia, bienvenida. Buenas, gracias. ¿A dónde nos lleva Benjamina Millar?
Bueno, la película trata de recuperar a esta mujer que fue una pionera de la fotografía en España y que se encargaron de borrar de la historia y de incluso la intentaron condenar a ser una represaliada, ¿no? Pero ella se mantuvo como una mujer firme y yo creo que la película trata de devolverle lo que ella se merece. Por un lado la libertad y por otro el respeto, ¿no?, hacia su trabajo. Cuéntanos quién era. Pues fue una mujer de un pueblo de aquí de Asturias, de la zona de Cangas de Onís, que nació a finales del siglo XIX y se dedicó toda su vida a la fotografía y a la relojería. Empezó a hacer fotos en 1914, que no creo que hubiera muchas mujeres haciendo fotos entonces. Que sepamos, en España no había muchas, no. Yo creo que no se conocen muchas y entonces, bueno, está ese factor, ¿no?, que es una pionera realmente a nivel nacional y que no se conoce nada, a pesar de que hay huellas como la copa de un pino, de que fue más de 200 fotos, ¿no? ¿Qué tipo de fotografía hacía? Previas a la guerra. Ella tenía, la verdad es que era una esquerda con un universo propio fuerte, ¿no? Era bastante teatrera, así fotos muy, por un lado, antropológicas desde el punto de vista actual, del pueblo, de la gente y sobre todo muchas fotografías a mujeres, le interesaba eso, entonces tenía un estilo de retratos en estudio y luego más fotografías por el pueblo. Luego ya, esto creo que debería decirlo un experto y no yo, pero creo que su obra cambia después de la guerra, que esto afecta bastante a su trabajo. ¿Se hace más oscura, se hace más política? ¿Qué hace? Bueno, mucho de ello, o sea, es menos cantidad el material que tengo de después de la guerra. Están las fotografías que realizo de los fugaos, que fueron los que se fueron al monte tras perder la guerra aquí en Asturias, y ella estaba bastante vinculada con ellos y entonces les fotografió. Y después de esas imágenes, que son las últimas cronológicamente en su vida que aparecen en la película, yo las siguientes que he visto ya son más de los años de los 50 y tal, pero ya son fotos quizás menos expresivas que al principio de su vida, ¿no? ¿Tú crees que la domestica el régimen, la dictadura que está viviendo? Bueno, estuvo en prisión muchas veces y vivía vigilada. Se sabe que fue juzgada por delito de terrorismo, le dieron palizas, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que algo debió de influir. Algo debió de influir, Aparte sí. de que eran bastante repudiadas ella y sus primas en el pueblo. ¿Por haber sido rojas? Por ser rojas y artistas, porque ella era fotógrafa y la prima de ella era pintora. Cosa que, bueno, el pueblo era un pueblo bastante especial en el siglo XIX y tal, pero yo creo que de aquellas ya no era. De hecho, en los documentos que salen en la película de colisión de ella, en su profesión pone sus labores, ¿no? A pesar de que ella tenía sus labores. 2 curros diferentes pero eso era lo que le ponían a todas las mujeres, ¿no? Algo que todavía yo no sé lo que significa, sus labores. Aquí nadie hacía nada, ¿no? Y desde luego las mujeres creadoras durante el franquismo se encargaron muy bien de hacerlas desaparecer, ¿no? ¿A qué hace referencia el título, La calle del agua? A la casa en la que vivía ella. Ella vivía, la calle antes se llamaba la calle del agua, ahora la calle se llama de otra manera, pero su casa se sigue llamando la calle del agua. Y cuando la gente habla de ella, siempre hablan de la calle del agua, y era como el título. Las mujeres de la calle del agua. Es un título precioso, de un documental en el que se habla de que hay historias que merecen ser contadas. ¿Cuáles? Pues, no sé, creo que hay muchas, ¿no? Es cuestión de investigar y rebuscar. Porque ¿Esta cómo llegó a ti? Esta llegó a mí buscando y rebuscando y investigando un poco, y fue un poco casualidad también. Bueno, yo me tiraba a volver a Asturias y buscar alguna historia aquí, pero casualmente Benjamina y mi abuelo son del mismo lugar. Y luego, claro, a eso también fue un poco de vale, está ahí en la película, fijo. Y encima descubrí que estaban enterrados al lado, bueno, ya era como... Entonces también eso me permitió, aparte de un vínculo emocional para mí más fuerte, acceder a mucho material y a llamar a puertas y a que me dejaran pasar en todas partes y me dieran fotos y todo eso. ¿Y qué ha significado para ti este viaje?
Pues es que todavía no ha acabado, estoy como que presentamos la semana que viene y estoy un poco nerviosa ahora con enseñar la película. No sé, nunca me ha importado mucho lo que piensa la gente y ahora de repente me importa muchísimo, Bueno, pero no sé qué me pasa. más que lo que importe la gente, ¿qué ha significado Benjamina para ti? Aprendizaje de millones de sentidos, mucho aprendizaje. Ella para mí es un referente como mujer rebelde, luchadora, creativa, fuerte, digna, ¿no? Que no lo intentaron y aún así no la doblegaron, ¿no? Y creo que hay muchas Benjaminas en España y en el mundo y que además de eso va a hacer arte, ¿no? Trascender lo local y contar historias que, bueno, esta sí es un pueblín y de una mujer, pero que vayan mucho más allá, ¿no? Hoy estamos hablando de memorias locales y de mujeres poco conocidas que sin embargo son globales y universales. Y te agradecemos mucho que hayas hecho esta película, que tengo muchas ganas de ver. Muchas Te diré, y gracias. más después de hablar contigo. Otra historia que quiero ver y que merece ser contada es la del documental Vaca mugiendo entre ruinas. Recogiendo momentos tan emocionantes como las fotografías del último discurso de Belarmino Tomás, presidente del Consejo Soberano de Asturias de León, en este mismo teatro, ¿verdad? Sí, este teatro fue muy importante para el periodo de la historia que recoge la película, ¿no? Que realmente está centrado en los 2 últimos meses, ¿no? de la guerra, desde el 24 de agosto del 37 hasta el 21 de octubre, que cae. El 24 de agosto el Consejo Interprovincial de Asturias y León decide declarar la soberanía, ¿no? Y como única autoridad política y militar del territorio, seguir con la resistencia antifascista, ¿no? contra el fascismo europeo realmente que estaba atacando Asturias. Vemos un vídeo sobre Belarmino Tomás. Ayer, en los distintos actos celebrados en Gijón, los soldados combatientes han sentido, acaso por primera vez, que el pueblo de Asturias confía en el esfuerzo de su lucha por salvar la libertad de todos. Por primera vez, las palabras de un mitin se dirigen a los verdaderos soldados, a los que ya saben, además de palabras, del sacrificio inmenso de la guerra. El de ayer puede considerarse un día que marca nuevas orientaciones y enseñanzas para los que hacen y para los que dirigen nuestra guerra. Desde ayer empieza a ser un hecho eso que hasta ahora no había pasado de ser una frase: la unidad de vanguardia y retaguardia. El haber conseguido esto es un triunfo moral y un acierto de los hombres civiles y los mandos militares que han tenido esta iniciativa. Ello ha de contribuir a formar la verdadera moral de victoria. Asturias durante la guerra fue casi un cantón, una república independiente dentro de la república. ¿Cómo fue aquí la guerra? Pues muy salvaje, ¿no? Muy dura, una guerra muy dura con batallas muy duras y con una resistencia muy consciente, ¿no? Hay un mensaje que yo creo que es central en la película, ¿no? Cómo se demuestra que la identidad de la clase obrera está en sus luchas y no en sus victorias, ¿no? Cómo la victoria es necesaria, o sea, la lucha es necesaria, obligatoria, y la victoria una posibilidad entre todas, ¿no? Durante la guerra y sobre todo en ese último periodo se dieron muchas luchas que se sabían de antemano que estaban perdidas, ¿no? Pero que aún así lo que los hacía ser era lucharlas, ¿no? Era no aceptar la derrota antes de la derrota, ¿no? Yo creo que esa es una idea de fuerza muy potente. ¿Esa es la ¿no? memoria que has querido rescatar en la película? ¿Esa era la idea que movía? Sí, bueno, había... ¿El documental? La película nacía del interés en recuperar un momento de la historia. Yo creo que seguramente el momento de la historia más importante para la clase obrera en el siglo XX, que nos habían robado. Nadie conoce esta historia, ¿no? Nadie conoce la declaración de soberanía, nadie sabe... Es cierto, yo porque leí hace unos meses interesado por el tema, pero es algo que a mí nunca me contaron y que creo que no nos han contado en ningún sitio. Entonces, siempre detrás de mis películas siempre hay una pregunta
que realmente hace referencia al presente, ¿no? Y qué significa en nuestro presente político que nos hayan robado esta historia, ¿no? Y entonces lo que quería era reconstruirla a través de una colección de evidencias históricas, ¿no? De una larga colección de fotos de Constantino Suárez, un fotógrafo republicano también represaliado, y que en cierta manera hay una cosa que me gusta mucho de la película, que se convierte en cierta manera en una reparación, ¿no? El franquismo le quitó la propiedad de las fotos a Constantino Suárez, aparte de meterlo en la cárcel y todo esto, y la película se las devuelve, ¿no? Y se las devuelve ordenadas y dentro de un contexto, ¿no? Y que las explica, ¿no? Y que las explica a través también de una colección de documentos periodísticos, literarios, políticos, que se hicieron a la vez que las imágenes, ¿no? Entonces, la propuesta de la película era ver cómo buscar un dispositivo cinematográfico que permitiera compartir esta búsqueda, esta recuperación de esta historia con el espectador, ¿no? Pero ya te digo, la idea muy potente era, la pregunta era ¿por qué nos robaron esta historia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Has conseguido contestarlo? Bueno, yo creo no sigo mucho, sobre todo en esta película, en casi todas, pero en esta película, mucho a Walter Benjamin con lo de nada que decir, solo mostrar, ¿no? Y yo creo que la película al final también se convierte en una película acción, ¿no? Como decía Solanas y los ideólogos del tercer cine, ¿no? Yo creo que esto es una película de historia realmente, porque sí, todo se construye con documentos históricos, no es una película de memoria, y sin embargo es una película de historia que construye un espacio de memoria en la pantalla, ¿no? Y un espacio que de memoria, nos habían hurtado. Un espacio de memoria compartida que nos sirve para reflexionar, ¿no? Yo tengo muy claro que Belarmino Tomás, al que ya había dedicado mi película anterior, Cantares de una revolución, porque Belarmino Tomás fue el líder de la revolución del 34 también, y después el presidente del Consejo Soberano, solo con estas dos pistas ya se ve claro que seguramente sería la figura política más importante de las Asturias del siglo XX, ¿no? Y sin embargo ha sido borrado y muy denostado, sí, lo poco que se ha hablado de él. Incluso por los suyos, ¿no? O principalmente por los suyos, ¿no? ¿Y crees que es injusto el trato que se le ha dado históricamente? Sí, claro, es muy injusto, pero más allá de la injusticia personal hacia él y su memoria, la pregunta que yo me hago es ¿qué significa esto en nuestras vidas, ¿no? Y qué significa esto políticamente en el presente, ¿no? Yo creo que no podría haber... es imposible una reconstrucción democrática sin el capital simbólico que representaba Belarmino Tomás, ¿no? O la historia del Consejo Soberano, ¿no? La reconstrucción o la construcción de la democracia en Asturias debería haber conectado de alguna manera con esta historia, ¿no? Que nos habría llevado a muchas otras preguntas que no se hicieron en aquel momento, ¿no? Esto junto con los millones de republicanos en fosas, con miles de cosas a las que dediqué películas anteriores, demuestra que, bueno, pues esta transición un poco trampa, ¿no? que nos vendieron. La transacción. ¿Cómo acabó el Consejo Soberano y cómo cayó Gijón? Pues el Gijón cae el 21 de octubre del 37, cuando entran los requetés en Gijón, y el día antes, el 20 de octubre, se realiza la última reunión del Consejo Soberano en el que deciden la evacuación y tomen muchas decisiones importantes de última hora, ¿no? Como por ejemplo que se recoge en la película, se reconstruye esa última reunión del Consejo, ¿no? en la que, claro, antes de marchar se valora qué hacer con los presos fascistas, ¿no? Hay voces dentro del Consejo que dicen antes de marchar tenemos que matarlos a todos, y sin embargo Belarmino y otros defienden que no, porque eso podría causar un daño irreparable a lo que quedaba de República. Y tal, ¿no? Y después de esa reunión pues se van todos al Musel y salen en la madrugada del 20, salen al exilio, ¿no? Belarmino y el gobierno, casi todo el gobierno salen de Abascal en un barco pesquero que consiguen ahí a última hora, y después ya vino la noche. Vino la noche. Bueno, gracias por poner luz en esa noche, aunque sea tantos años después. Celia Monlluís, gracias por hacer memoria a través del cine. Nosotros vamos a acabar haciendo memoria a través de las canciones. Como os prometí, nos despedimos con Pablo Un Destrucción y ese himno hermoso que le dedicó a esta ciudad, a la ciudad de Sison,
y con el que vamos a decir adiós al programa. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás? Buenas. No me recuerda lo de cine de la tristura, por cierto. Sí, pero ya hablaremos de eso después, que tenemos que ir yéndonos. Bueno, cómo no, en esta canción, por esta canción también deambula Rambal. Pablo, un Destrucción. En el puerto de Gijón, cuando yo era pequeño, los marinos silbaban al cielo y al infierno en cada bar, un vaso en cada calle, una chica. El resto de Gijón envidiaba su risa. En el puerto de Gijón allí andaba Rambal por las noches de hembra, por el día de chaval. Broma, sexo y delito, verdadera bondad. Mucho más que un marica, un héroe nacional. Puerto de Gijón gritaban pescaderas tan fuerte que caían niños de sus caderas. Al salir de los cuerpos no lloraban jamás, levantaban barbilla y se echaban al mar. En el puerto de Gijón no entraba la madera, chigreros y macarras tenían sus propias reglas escritas a navaja en ventanas y puertas. Te quiero tanto, Loli, que me hierven las venas. En el puerto de Gijón hacían lo que querían. La rula estaba llena de caballo y lubín. No me convenceréis, yo lo vi de pequeño. Eso era libertad, lo de ahora aburrimiento. En el puerto de Gijón se caían las paredes, saludaban riendo putas en los burdeles. Preguntad a Rambal si lo veis en el cielo. Mejor 10 puñaladas que un minuto con miedo. En el puerto de Gijón todo ha cambiado mucho. Solo importa el dinero, donde quedó el orgullo. Era lo que querían, malditos europeos, volvernos puritanos, blandos, gordos y muermos. En el puerto de Gijón no quedan ni turistas y tragamos saliva bajo las mascarillas. Esto era el progreso, esto era nuestra vida. Que se muera el civismo y viva Cima de Villa. Que se muera el civismo y viva Cima de Villa. ¡Viva! Que se muera el civismo y viva Pablo, un Destruction. Se han caído las paredes. Lo de antes era más divertido, sí, ahora hay mucho aburrimiento, pero hoy nos lo hemos pasado fenomenal aquí en Sison, en Gijón. Gracias, compañero. Gracias, compañeros y compañeras, por acogernos aquí en esta ciudad en momentos tan difíciles, pero de peores ha salido esta ciudad, como hemos contado hoy, que siempre ha mantenido esta ciudad el espíritu de Cima de Villa, ese espíritu libre e indomable de sus playos, sus gentes, de su resistencia, y de su libertad y de su orgullo, que nos sirvan de ejemplo. Echaríamos el pedrón, como dicen por aquí, para quedarnos más tiempo, pero tenemos que elevar el ancla. Y queremos dar gracias al festival y a su equipo por el inmenso trabajo que habéis hecho para que estemos aquí. También al equipo de Carne Cruda, sois maravillosos, sin el que esto no sería posible. Un ejemplo de resistencia. Hasta aquí Carne Cruda, muchas gracias, hasta luego y que la radio os acompañe.